El canto en la celebración de la misa. Para la celebración de la Eucaristía con el pueblo, sobre todo los domingos y fiestas, se han de preferir en la medida de lo posible, e incluso varias veces en el mismo día, la forma de misa cantada. Consérvese la distinción entre misa solemne, misa cantada y misa rezada, establecida en la Instrucción del año 1958, según las leyes litúrgicas tradicionales y en vigor. Sin embargo, para la misa cantada, y por razones de utilidad pastoral, se proponen aquí varios grados de participación, a fin de que resulte más fácil, conforme a las posibilidades de cada asamblea, mejorar la celebración de la misa por medio del canto. El uso de estos grados de participación se regulará de la siguiente manera. El primer grado puede utilizarse solo. El segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así los fieles serán siempre orientados hacia una plena participación en el canto. Pertenecen al primer grado. En los ritos de entrada, el saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo, la oración. En la liturgia de la palabra, las aclamaciones al Evangelio. En la liturgia eucarística, la oración sobre las ofrendas, el prefacio con su diálogo y el Sanctus, la doxología final del canon, la oración del Señor, con su monición y embolismo, el Pax Domini, la oración después de la comunión, las fórmulas de despedidas. Pertenecen al segundo grado, el Kyrie, Gloria y Agnus Dei, el Credo, la oración de los fieles. Pertenecen al tercer grado, los cantos procesionales de entrada y de comunión, el canto después de la lectura o la epístola, el aleluya antes del Evangelio, el canto del ofertorio, las lecturas de la Sagrada Escritura, a no ser que se juzgue más oportuno proclamarla sin canto. La práctica legítima, en vigor en algunos lugares y muchas veces confirmada por indultos, de utilizar otros cantos en lugar de los cantos de entrada, ofertorio y comunión que se encuentran en el Graduale Romanum, puede conservarse a juicio de la autoridad territorial correspondiente, con tal que esos cantos estén de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Esa misma autoridad territorial debe aprobar los textos de esos cantos. Conviene que la asamblea de los fieles, en la medida de lo posible, participe en los cantos del propio, sobre todo con respuestas fáciles u otras formas musicales adaptadas. Dentro del propio, tiene particular importancia el canto situado después de las lecturas en forma de gradual o de salmo responsorial. Por su naturaleza, es una parte de la liturgia de la palabra. Por consiguiente, se ha de ejecutar estando todos sentados y escuchando, mejor aún, en cuanto sea posible, tomando parte en él. Los cantos llamados del ordinario de la misa, si se cantan a varias voces, pueden ser interpretadas por el coro, según las normas habituales, por la capilla o con acompañamiento de instrumentos, con tal de que el pueblo no quede totalmente excluido de la participación en el canto. En los demás casos, las piezas del ordinario de la misa pueden distribuirse entre el coro y el pueblo, o también entre dos partes del mismo pueblo. Se puede así alternar por versículos, o siguiendo otras divisiones convenientes que distribuyan el conjunto del texto en secciones más importantes. Pero en esos casos se tendrá en cuenta lo siguiente: el símbolo es fórmula de profesión de fe,
y conviene que lo canten todos o que se cante de forma que permita una conveniente participación de los fieles. El Sanctus es una aclamación conclusiva del prefacio y conviene que habitualmente lo cante la asamblea juntamente con el sacerdote. El Agnus Dei puede repetirse cuantas veces sea necesario, sobre todo en la concelebración, cuando acompaña a la fracción. Conviene que el pueblo participe en ese canto al menos con la invocación final. El Padre Nuestro, está bien que lo diga el pueblo juntamente con el sacerdote. Si se canta en latín, empléese las melodías oficiales ya existentes, pero si se canta en lengua vernácula, las melodías debe aprobarlas la autoridad territorial correspondiente. Nada impide que en las misas rezadas se cante alguna parte del propio o del ordinario. Más aún, algunas veces puede ejecutarse también algún otro canto al principio, al ofertorio, a la comunión y al final de la misa, pero no basta que ese canto sea eucarístico, es preciso que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. El canto del oficio divino. La celebración cantada del oficio divino es la más en consonancia con la naturaleza de esta oración e indicio de mayor solemnidad y de más profunda unión de corazones en la alabanza del Señor. Conforme al deseo expresado por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, se recomienda encarecidamente esta forma a los que tienen que cumplir el oficio divino en el coro o en el común. Conviene que éstos canten al menos alguna parte del oficio divino, y ante todo las horas principales, esto es, laudes y vísperas, principalmente los domingos y días festivos. También los demás clérigos que viven en razón de sus estudios, o que se reúnen para hacer ejercicios espirituales, o celebrar otros congresos, santifiquen oportunamente sus asambleas mediante la celebración cantada de algunas partes del oficio divino. En la celebración cantada del oficio divino, quedando a salvo el derecho vigente para aquellos a quienes obliga el coro y a salvo también los indultos particulares, se puede seguir al principio de una solemnización progresiva, cantando ante todo las partes que por su naturaleza reclaman más directamente el canto, como son los diálogos, los signos, los versículos y cánticos, y recitando lo demás. Debe invitarse a los fieles y formarles con la necesaria catequesis para celebrar en común, los domingos y días festivos, algunas partes del oficio divino, sobre todo las vísperas u otras horas, según las costumbres de los lugares y de las asambleas. De manera general, se conducirá a los fieles, sobre todo a los más cultivados, gracias a una buena formación, a emplear en su oración los salmos, interpretados en su sentido cristiano, de forma que, poco a poco, se vean como conducidos de la mano a gustar y practicar más la oración pública de la Iglesia. Esta educación debe darse en particular a los miembros de los institutos que profesan los consejos evangélicos, a fin de que obtengan riquezas más abundantes para el crecimiento de su vida espiritual. Y conviene que, para participar más plenamente en la oración pública de la Iglesia, recen e incluso, en cuanto sea posible, canten las horas principales. Conforme a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y a la tradición secular del rito latino, los clérigos, en la celebración del oficio divino en coro, conserven la lengua latina.
puesto que la misma Constitución sobre la Sagrada Liturgia prevé el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, tanto por parte de los fieles como por parte de las religiosas y de los miembros de otros institutos que profesan los consejos evangélicos y no son clérigos, procúrese que se preparen melodías para utilizarlas en el canto de oficio divino en lengua vernácula. La música en la celebración de los sacramentos y sacramentales, en acciones peculiares del año litúrgico, en las sagradas celebraciones de la palabra de Dios y en los ejercicios piadosos y sagrados. Como ha declarado el Concilio, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno de ellos, presuponen una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, se deberá preferir esto a una celebración individual y casi privada de estos mismos ritos. De este principio se deduce lógicamente que se debe dar gran importancia al canto, ya que pone especialmente de relieve el aspecto eclesial de la celebración. Por tanto, en la medida de lo posible, se celebrarán con canto los sacramentos y sacramentales que tienen una particular importancia en la vida de toda la comunidad parroquial, como son las confirmaciones, las ordenaciones, los matrimonios, las consagraciones de iglesias o de altares, los funerales. Esta solemnidad de los ritos permitirá su mayor eficacia pastoral. Sin embargo, se cuidará especialmente de que, a título de solemnidad, no se introduzca en la celebración nada que sea puramente profano o poco compatible con el culto divino. Esto se aplica sobre todo a la celebración de los matrimonios. Asimismo, se solemnizarán con el canto aquellas celebraciones a las que la liturgia concede un relieve especial a lo largo del año litúrgico, pero, en particular, solemnícense los sagrados ritos de la Semana Santa, mediante la celebración del misterio pascual. Los fieles son conducidos como al corazón del año litúrgico y de la liturgia misma. Para la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales, y para las demás funciones particulares del año litúrgico, se prepararán melodías apropiadas que permitan dar a la celebración, incluso en lengua vernácula, más solemnidad. Se seguirán para ello las directrices dadas por la autoridad competente y se tendrán en cuenta las posibilidades de cada asamblea. La música sagrada es también de gran eficacia para alimentar la piedad de los fieles en las celebraciones de la palabra de Dios y en los ejercicios piadosos y sagrados. En las celebraciones de la palabra de Dios se tomará como modelo la liturgia de la palabra de la misa. En los ejercicios piadosos y sagrados serán más útiles sobre todo los salmos, las obras de música sagrada del tesoro antiguo y moderno, los cantos religiosos populares, así como el sonido del órgano y de otros instrumentos apropiados. En estos mismos ejercicios piadosos y sagrados, y sobre todo en las celebraciones de la palabra, se podrá muy bien admitir ciertas obras musicales que no encuentran ya lugar en la liturgia, pero que pueden, sin embargo, desarrollar el espíritu religioso y ayudar a la meditación del misterio sagrado.